Un feliz día para los jóvenes adventistas. Debería estar un joven acá, queridos hermanos. Estar acá para que pueda, digamos, llevar la palabra del Señor, pero como me hicieron la invitación, todos somos jóvenes de todas maneras, queridos hermanos, y el tema de hoy es un tema muy importante porque todos los que somos cristianos adventistas hemos pasado algún momento de nuestras vidas por esta situación de un cambio mejor para nuestras vidas, ¿no? Y antes de comenzar, queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo pueda hablar la palabra de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias una vez más por la vida, por la salud. Gracias también, Señor, cuida también a los jóvenes, Señor. Cuida su vida, su salud, sus estudios, sus trabajos. Sigue bendiciendo a nuestra iglesia, querido Padre, a nuestros líderes. Y guíame, Señor, en esta tarde de poder abrir tu palabra y un tema que muchos de nosotros que queremos sentir hemos pasado, Señor, que es el bautismo, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, la palabra del Señor nos dice así, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Queridos hermanos, cuando nosotros en algún momento de nuestras vidas, puede ser por nuestros padres, por algún familiar, nos acercamos a la iglesia por una invitación o porque nuestros padres nos llevaban a la iglesia, escuchábamos la palabra del Señor. Muchos se han bautizado muy jóvenes o muy niños también de 12 o 13 años o 14 años, muchos a los 18, a los 25 años, muchos a los 35 y muchos también ya a una edad de 50 o 60 años, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva, digamos, a ser, digamos, bautizados, ¿no? Y cómo llegamos, digamos, a sentir, digamos, esa necesidad, digamos, de poder, digamos, sentir, digamos, la presencia de Dios en nuestras vidas, de poder sentir el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y muchos de nosotros hemos pasado, digamos, la fe de Jesús, ¿no? Los 25 temas muy importantes que hemos pasado, ¿no? Yo me acuerdo, porque yo tenía 27 años cuando me dieron el tema de la fe de Jesús, ¿no? Yo tenía 27 años, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien porque el hermano que me dio tenía 20 años, era un hijo de un pastor. No sabía que era hijo de un pastor, pero conocía mucho la palabra del Señor, ¿no? Entonces yo a los 27 años decidí entregar, digamos, la vida en el rito de bautismo, digamos, en la iglesia de Miraflores, ¿no? O sea, llevo casi más de 34 años siendo adventista, ¿no? Pero de ahí también hay que ver, digamos, la permanencia, la constancia, de cómo eso ha cambiado nuestras vidas, tanto al ser joven o al ser niño o al ser ya padre o esposo, cómo cambian nuestras vidas al ser, digamos, bautizados en las aguas bautismales, ¿no? Y en consejos para la iglesia, dice la hermana Elena White, dice, ¿no? Los ritos del bautismo y de la Santa Cena, dice que son dos columnas monumentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. Sobre estos dos ritos, Cristo ha escrito, dice, el nombre del verdadero Dios en cada uno de esos dos. Dice, los votos que asumimos con el bautismo abarcan, dice, mucho en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que somos sepultados como en la muerte de Cristo y levantados, dice, a semejanza de su resurrección, y hemos de vivir una vida nueva. Nuestra vida debe quedar ligada con la vida de Cristo. Desde entonces en adelante, el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Debe
subordinar a esta nueva relación, dice, todas las consideraciones mundanales. Ha declarado públicamente que ya no vive en el orgullo y complacencia propia, ya no ha de vivir en forma descuidada e indiferente. Ha hecho un pacto con Dios. Dice, ha muerto al mundo y debe vivir para Dios y dedicarle toda la capacidad que le confió, dice, sin perder jamás de vista el hecho de que lleva la firma de Dios. Dice, es un súbdito del reino de Cristo, participante de la naturaleza divina. Debe entregar a Dios todo lo que es y todo lo que tiene, empleando sus dones para gloria de su nombre. Eso es lo que nos dice la hermana Elena de White. Y es muy importante, queridos hermanos, ¿no? Y entonces, para que se pueda cumplir, digamos, el versículo que he leído, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, para que se cumpla este versículo de la palabra de Dios, el ser humano o el creyente debe experimentar el bautismo. Entonces, el bautismo es un rito cristiano, dice que se refiere a una experiencia de renovación espiritual. Después de un nuevo nacimiento, decide ser bautizado por fe. El bautismo simboliza, dice, la muerte de nuestra manera de vivir anterior y el comienzo de una nueva vida como cristianos dedicados a Dios. Tanto el bautismo como los pasos que hay que dar antes de bautizarse. Dice que son el medio que Dios nos ha dado para que podamos tener una conciencia limpia basada en nuestra fe, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Además, Jesús enseñó que sus seguidores deben bautizarse. Y muchas preguntas hay, queridos hermanos, ¿no? ¿Limpia el bautismo los pecados? La Biblia no enseña que solo la sangre derramada de Jesús puede limpiar nuestros pecados. Pero si queremos obtener, dice, los beneficios de su sacrificio, debemos tener fe en Jesús, cambiar nuestra manera de vivir para seguir sus enseñanzas y bautizarnos. Queridos hermanos, todo lo que algún momento en nuestras vidas nos hemos acercado al Señor y hemos decidido, digamos, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra forma de ser, ya, hemos decidido, digamos, bautizarnos. El momento que nosotros tomamos esa decisión y la iglesia en pleno acepta, digamos, que nosotros somos bautizados o vamos a ser bautizados, entonces, después de salir del rito del bautismo, queridos hermanos, nuestra vida cambia. Tiene que cambiar, tiene que mejorar. Aún, digamos, con las situaciones que uno, digamos, lleva de nuestros pecados, de lo que hemos hecho. Y dice, ¿no? Si para Jesús su relación con el Padre lo era todo, si para él la presencia del Padre era una realidad indiscutible, dice, nos dejó en su vida una enseñanza que perdura y perdurará para siempre en nuestros corazones, su bautismo. ¿Qué mayor ejemplo al sentir al Espíritu Santo en su bautismo? ¿Qué más, queridos hermanos? ¿Qué implicación tiene este hecho para ti y para mí? ¿Qué significa, digamos, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Dice, si nuestro Salvador Jesús encontraba consuelo y paz en la comunión con el Espíritu Santo, ¿qué nos dice este hecho, siendo que el Espíritu Santo también es nuestro espíritu? Mira, queridos hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, llegó la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y ese mismo Espíritu Santo, queridos hermanos, nosotros también lo poseemos. ¿Qué nos dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16? Nos habla del bautismo. Dice, ¿no? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mira, queridos hermanos, ¿qué nos dice la palabra del Señor referente al bautismo? No hay acepción de personas, queridos hermanos, para nosotros llegar a Cristo. No hay condición, queridos hermanos. Eres pobre, rico, estás enfermo o no, eres pecador o no. Llegamos a Cristo
tal como somos, queridos hermanos, y después somos transformados. ¿Qué más? En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 3 en adelante, nos habla del bautismo de Jesús. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán, dice, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, dice, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira, queridos hermanos, qué tal ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 35, dice, nuestro Señor Jesucristo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Queridos hermanos, después del bautismo nosotros comenzamos una comunión con el Señor. ¿Y cuál es esa comunión, queridos hermanos? Lo que nos habla Mateo, capítulo 1, versículo 35, y también nos va a hablar Mateo, capítulo 6, versículo 5 en adelante. ¿Qué dice Mateo, capítulo 6, del 5 en adelante? Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mira, queridos hermanos, cómo la Biblia nos enseña cómo nosotros debemos de orar a Dios. Y muchas veces nosotros seguimos las oraciones casi tan igual, en la mañana, la tarde y la noche, tan igual, y no cambiamos, ¿no? Y orar es como hablar a Dios, tenemos que hablar como si fuera un amigo. Cuando uno conversa con un amigo o con un familiar, nosotros nos desprendemos, hablamos de nuestro problema, nuestra situación, hablamos, digamos, de la vida, del trabajo, de la familia, del hogar, del matrimonio, de los hijos, de la forma como estamos viviendo y de la misma situación la que estamos pasando hoy en día, queridos hermanos. Por lo que el mundo está pasando hoy en día con las guerras y con muchas otras cosas con el COVID. ¿Y qué más? ¿Y qué sigue después de la oración, queridos hermanos? Mira, en el libro de Lucas, ¿qué nos habla la palabra del Señor? Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, nos habla, dice, leer su palabra. ¿Y qué dice? Dice, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló, dice, el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Queridos hermanos, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que nosotros después del bautismo tenemos que leer la palabra del Señor. Y más aún, ahí comienza nuestro ministerio, como comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a predicar la palabra del Señor. ¿A quién? A los más necesitados. Pero ¿qué más nos dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 en adelante? Habla también de leer la Biblia. Dice, haced todo sin murmuraciones, dice, y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mira lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, para que Él pueda gloriarse
porque Él lo que ha hecho, queridos hermanos, no solo con el bautismo, sino en la cruz, haya trabajado en vano. Y eso nos recomienda a nosotros, queridos hermanos, hacer todo sin murmuración ni contiendas. Dice, para seis irreprensibles y sencillos. Y eso a muchos nos falta, queridos hermanos, el carácter de cada uno, la forma de comportarse, la conducta, la forma como leemos la palabra del Señor, la forma como predicamos la palabra del Señor, la forma como manifestamos la palabra del Señor, la forma como damos testimonio y cómo, digamos, hacemos entender a muchos que necesitan conocer la palabra del Señor con nuestro ejemplo, queridos hermanos. No seremos algunos buenos ejemplos, pero sí llevamos en nuestro corazón a Cristo. ¿Qué más? Y nos habla también lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, la misión de predicar. Y eso lo vemos en el libro de Mateo capítulo 17, que dice, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús, dice, a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, dice, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ahí tenemos otro ejemplo, queridos hermanos, que tenemos que hacer la misión de buscar. Mira, ¿a quién buscó nuestro Señor Jesucristo? A pescadores. Pero más adelante iban a ser pescadores de hombres. Y hoy en día nosotros estamos buscando de pescar a seres humanos, a hermanos en Cristo, a familias que necesitan, digamos, no solo conocer a Cristo, no solo conocer, digamos, a Dios o tener el Espíritu Santo, sino cambiar su vida, pero a través de la palabra del Señor. Cambias tu vida, cambia la vida de tu familia, de tus hijos. Y en el libro de Mateo, capítulo 13, queridos hermanos, el versículo 54 en adelante, habla de predicar. Dice, y venido a su tierra, dice, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban, dice, de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mira, queridos hermanos, la enseñanza de poder, digamos, dar a nuestros hijos cada día la palabra del Señor. Ya muchos, queridos hermanos, tenemos hijos ya mayores de edad. Hay muchos que todavía tienen hijos menores, queridos hermanos. Hay muchos en la iglesia que ellos tienen, digamos, hoy facilidades de poder, digamos, ayudarle a entender y comprender, digamos, lo que Cristo quiere para ellos y así formar un hogar cristiano, queridos hermanos. Porque no todos los hogares son cristianos al 100%, queridos hermanos. Hay esposos que son cristianos y también hay esposas que son cristianos, o de repente los hijos son cristianos y los padres no, o los abuelos sí. Entonces, queremos que la familia, todos seamos adventistas, todos. Y esa es una lucha que nosotros tenemos. Yo tengo dos hijos, mi hija es adventista, pero mi hijo no. Entonces es una lucha, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ahora comprender, entender a un hijo de 30 años, ¿no? Que ya vive su vida, ¿no? Entonces, no es complicado, pero viendo en nosotros, queridos hermanos, si nos ve a nosotros arrodillarnos tan temprano a estudiar la palabra, y nos ve, digamos, los sábados o las noches de poder conectados, entonces ve también que ellos, digamos, piensan de que si el Padre, digamos, está en comunión con el Señor, llegará el momento que a ellos les toque, digamos, abrir su corazón y entrar a las aguas bautismales, ¿no? Eso sería una alegría, digamos, para el hogar, ¿no? Y para la iglesia, ¿no? Y para Cristo. Y todo esto, queridos hermanos, del bautismo, de orar, de predicar, de hacer la misión, después, ¿qué sucede en la vida del cristiano, queridos hermanos? Porque el sábado hemos visto un bautizo de un hermano, queridos hermanos.
En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1, habla de la tentación, queridos hermanos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y conocemos la historia, queridos hermanos. Y muchos de nosotros, queridos hermanos, al ser ya adventistas, digamos, al estar permanentemente en la iglesia, queridos hermanos, en las actividades y programas de la iglesia, hemos seguido siendo tentados, queridos hermanos. Y muchas veces esas tentaciones que el enemigo ha puesto en nuestros caminos, queridos hermanos, ha hecho que momentos de debilidad, digamos, de nuestra comunión con el Señor, que es la parte espiritual, queridos hermanos. Muchos después de ser bautizados crecen enormemente en su vida espiritual y su relación más cercana al Señor y entienden mejor, digamos, lo que la Biblia, digamos, nos habla. Porque muchos no entendemos cuando a veces leemos Daniel o el libro de Apocalipsis, ¿no? Que son los libros un poco más fuertes de Daniel, habla de profecía y hablamos de Apocalipsis también, ¿no? Vemos también lo que es la parte de Génesis, y si vamos, digamos, al libro de Nahum, y vamos al libro de Malaquías, también vemos, ¿no? Entonces las tentaciones, queridos hermanos, hacen que nuestras vidas también hay veces se debilitan, digamos, en nuestro caminar en Cristo Jesús. Pero también en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, habla también de la tentación, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido, dice, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman, dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Queridos hermanos, acá claramente nos habla directamente a nosotros, queridos hermanos, como padres, como hermanos en Cristo, como líderes, ¿no? Y acá nos dice claramente, queridos hermanos, Dios no nos tienta, queridos hermanos. Y muchas veces nosotros decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me haces esto? Y muchas veces cuando pedimos en oración, pedimos, digamos, por la tentación que dice que el Señor nos está tentando. Y no es así, queridos hermanos. El que tienta es el enemigo. Y una parte de esa tentación, queridos hermanos, somos también responsables porque caemos en esa tentación. Entonces, la primera vez caemos, la segunda caemos. Y muchas veces caemos, varias veces, por la misma tentación, queridos hermanos. Un ejemplo, si nosotros hemos robado, nos arrepentimos, somos perdonados, robamos de nuevo, y nuevamente somos perdonados, robamos de nuevo, entonces, no es culpa de Dios, queridos hermanos. No es que Dios nos pone, digamos, el dinero o las cosas para poder agarrar. No, querido, es el enemigo. Y como el enemigo conoce nuestra naturaleza pecaminosa y conoce nuestra fortaleza, entonces por ese lugar nos ataca. Pero si nosotros comenzamos a vencer, queridos hermanos, como nuestro Señor Jesucristo venció las tentaciones, nos vamos a hacer más fuertes espiritualmente. Y más aún si tenemos al lado a nuestra familia, a nuestra iglesia, para que nos ayude en una oración intercesoria por la situación que estamos pasando. Y en la mañana hemos leído muchos pedidos de oración, queridos hermanos, por salud, por bienestar, por la vida espiritual, porque muchos hermanos conozcan la palabra del Señor, y también por muchos niños y bebés que están delicados de salud, queridos hermanos. Entonces, cada día nosotros oramos por la familia en sí, por la familia adventista, por los jóvenes, por nuestro gobierno, por la situación, por la guerra, por la pandemia, y que haya trabajo, que haya salud, que haya educación, ¿no? Todo eso. Pero después de eso, queridos hermanos, hay el perdón, queridos hermanos, que llega a cada uno de nosotros, y eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 18, 15 en adelante. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Mira, queridos hermanos, qué tal enseñanza nos da nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces cuando nosotros tenemos una riña, una pelea, o un cruce de palabras con un hermano, una hermana en la iglesia, muchas veces nos ofendemos. Y ahí es el problema, queridos hermanos, es que cómo nosotros perdonamos. Porque si no es nuestra culpa, queremos que el hermano se perdone. Que él ha sido y él tiene que perdonar. Y yo si acepto o no acepto, ¿no? Mira, pero ¿qué no dice la palabra del Señor? Si los dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, dice, para solucionar, digamos, ese conflicto, entonces el Señor a través del Espíritu Santo va a abrir nuestros corazones y vamos a llegar a un entendimiento de perdón, queridos hermanos. Porque nadie quiere vivir, digamos, pensando, digamos, que si el hermano me hizo algo, bueno, pues ya no pido mi oración por su familia. Bueno, que le saquen del trabajo. Y muchas veces quedamos resentidos, queridos hermanos. Y eso afecta no solo a nosotros, afecta a nuestro hogar y afecta a la iglesia, queridos hermanos, a la iglesia. Y muchas veces, queridos hermanos, con el dolor del corazón, hemos disciplinado a nuestros hermanos en la iglesia. Pero acá nos habla directamente, digamos, en conflicto de nosotros. Y hay veces, queridos hermanos, no sale por nuestros labios, hermano o hermana, perdóname. Cometí un error, me excedí, perdóname. Muchas veces no sale esas palabras de nuestra boca, queridos. Y si sale, queridos hermanos, difícilmente, no sale de corazón. No sale de un corazón contrito. Porque ya, para que no me digan la iglesia, no me digan, bueno, yo voy a perdonar. Yo, bueno, hermano, te perdono y se acabó. Ese perdón no es lo que Dios quiere, queridos hermanos. Tiene que ser un perdón divino, donde ya después, digamos, vemos al hermano como un amigo más. Y muchas familias, queridos hermanos y hermanos de la iglesia, se han ido de la iglesia, se han retirado de la iglesia. No solo se han ido a otra iglesia, sino se han retirado de la iglesia. Porque tuvieron un problema, una dificultad con un hermano, una hermana o con un líder, salieron muy resentidos, queridos hermanos. Y cuando uno conversa con esos hermanos, todavía sienten, digamos, ese dolor que ha causado, no solo en ellos, queridos hermanos, sino en el entorno de su familia. Porque ellos dicen, está bien por mí, pero el que sufre es mi familia. El dolor sufre mi familia. Pero yo también sé que la familia adventista sufre, pero ¿por qué no regresas? Le digo, hermano. Porque ya mi vida cambió. Yo le digo, ¿en qué sentido ha cambiado, queridos hermanos? Quizás nunca debí bautizarme, me dijo. ¿Pero por qué? Le digo. Porque creo que no entendió bien lo que Dios quiere para mi vida. Y creo que si la palabra del Señor, que por muchos años he aprendido, creo que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar esa palabra. Y muchas veces nosotros, digamos, salimos heridos, queridos hermanos, ¿no? Y hay veces, hay palabras que salen que ya no pueden ser, digamos, borradas, digamos, en la mente del hermano, en el corazón del hermano. Por eso uno trabaja mucho en su carácter de poder, digamos, alimentar, digamos, que esas palabras ya no salgan, queridos hermanos.
y no ha regresado. Ya más de 15 años y no ha regresado a la iglesia. Extraña la iglesia, sí, pero no ha regresado a la iglesia. No ha sido borrado de la iglesia, sigue perteneciendo a la iglesia adventista, pero me dijo que no. Y él me hizo la pregunta, ¿alguna vez pensaste en ir de la iglesia? Yo le dije, yo no me voy de la iglesia, sino me doy mi año sabático, le digo. Y se rió, pues. Entonces, pero realmente, queridos hermanos, el que llega, digamos, al rito del bautismo, cambia su vida, queridos hermanos. Cambia para bien, queridos hermanos. Sino que las circunstancias de la vida, queridos hermanos, y quizás somos nosotros como líderes, como hermanos en Cristo, quizás somos a veces una piedra en el camino para muchos que todavía conocen, que están conociendo la palabra y piensan que todavía ya su fe ya está ya bien en su corazón y que por más que las cosas que le pueden afectar, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las calumnias, el orgullo, la vanidad, siempre uno va a estar en la iglesia, ¿no? Y muchos quizás nos flaqueamos, queridos hermanos, en algún momento hemos dicho, me voy a la iglesia, ya no quiero estar en la iglesia. Pero el Señor nos trae nuevamente, queridos hermanos. Por eso el bautismo que el Señor Jesucristo nos enseñó, queridos hermanos, es un bautismo para toda la vida. Y el Señor nos conoce mucho, queridos hermanos. Algún día lo veré al hermano regresar a la iglesia. No sé si en Canadá, pero algún día. Todavía él tiene cerca de 54 años. Bueno, yo soy su mayor. Todavía hay esperanza, queridos, de que él pueda regresar. Pero hay muchos jóvenes que no han regresado a la iglesia. Desde que yo llegué a Canadá, queridos hermanos, hace 15 años, he visto a muchos que se han bautizado, pero muchos que ya no están en la iglesia. Es un tema muy delicado, queridos hermanos. Creo que el bautismo es una decisión para cambiar tu vida y es una decisión para seguirla, digamos, hasta que el Señor venga por segunda vez. Hermano Giancarlo, por favor, podría poner el himno, queridos hermanos. Es un himno muy especial, queridos hermanos, que nos hace también reflexionar, digamos, una forma de cómo sentirse y acercarse al Señor, ¿no? El himno, yo escucho Buen Jesús, hermano Giancarlo, o el que está, digamos, de anfitrión. Escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó.
yo, y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo fío en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Es un himno, queridos hermanos, que me hace recordar que cada día soy pecador. Hace 14 años fue el hermano Joel Terrones que me dijo, escucha este himno. Es un himno muy, muy bonito, pero muy reflexivo también. Me hace recordar, cada vez que lo escucho me hace recordar, queridos hermanos, que somos pecadores, que todavía hay muchas cosas por cambiar. Gracias, queridos hermanos, bendiciones para todos. Amén.